bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de bolsa de valores, vamos a hablar de Wall Street, vamos a hablar de la importancia de la bolsa para el mundo. ¿Qué significa Wall Street para el mundo, para Estados Unidos y para todos los gobiernos? Y en consecuencia, para las economías mundiales y nuestra economía en particular. Vamos a hablar de commodities, vamos a hablar del US Dollar Index y cómo se negocia en la bolsa de valores, cómo se negocian los commodities y qué significa esto para la economía nuestra. Dice el Banco Central que la inflación bajó. También vamos a ver qué está pasando con los certificados de inversión y que ahora los bancos le llaman rentabilidad por su inversión. ¿Y qué nos dijo hace 3 semanas un gerente de un banco? Que a ellos se les tiene prohibido hablar de bolsa de valores. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros. La lectura que nos da es que las personas encargadas de defender nuestro dinero en el sistema financiero no tienen ni idea de cómo se negocia la bolsa, y entonces ahora se le prohíbe hablar de bolsa. Y nosotros vamos a ver el peligro que eso significa para la República Dominicana y por qué esos gerentes que le prohíben a sus gerentes medios que hablen de bolsa se tienen que ir para su casa, porque en nada contribuyen al desarrollo del país, mucho menos al desarrollo y al crecimiento de nuestro dinero en los bancos y en el sistema financiero. Así que no se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, una torre innovadora de un sublime atractivo turístico. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda colocar su dinero. De 4 a 5 años usted va a recuperar toda su inversión, absolutamente toda completa, y le queda la inversión, un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Es decir, que la constructora Armando Toros de nuevo dice presente con la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Felicitamos a su ingeniero José Rosado por esta visión. Llámenos al 809-535-8000. Miren, ustedes saben que nosotros le hemos dicho aquí la importancia de monitorear los mercados. La bolsa hace 3 semanas estaba en un alto riesgo y en esta semana pasada se recupera prácticamente totalmente. Eso no quiere decir que no tengamos riesgo. Por supuesto que los riesgos aumentan, pero momentáneamente borra el riesgo presente que teníamos, y era que produjera un colapso de la bolsa, y que le habíamos dicho que después de los 32.000, 33.000 puntos, el Dow solamente tenía 5.000 puntos de margen para que entráramos en una recesión mundial. Ahí los vemos, hace 15 días que el Dow cerró en 34.378. Fíjese que penetró 2 veces esa barrera, tocando prácticamente los 33.000 puntos. Pero no llegó a sostenerse ahí y se recuperó de nuevo esta semana. Entonces, la lectura que nos da eso a nosotros es que independientemente de lo que pudo haber pasado
en el corto plazo, el Dow tiene una ligera recuperación y que manda una señal positiva a la economía mundial a través de Wall Street. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver qué pasó esta semana. Miren, explota la bolsa de nuevo, sube casi 1,000 puntos, 35,294 puntos, cierra el Dow Jones esta semana, el viernes. Para que el Dow continúe subiendo, es mandatorio que sobrepase los 35,700 puntos. Amplíala un poquitico más cerca, señor director, para que veamos la psicología detrás del mercado. ¿Y qué significa eso? Miren, ahí dice 35,642. Para que el Dow siga subiendo y haya una recuperación total de la economía mundial de nuevo, debe de sobrepasar los 35,650 puntos. De no ser así y de devolverse de nuevo y comenzar a romper esa barrera que ya penetró en 2 ocasiones por debajo de 34,000, entonces entraremos en un periodo de crisis y que puede significar, inmediatamente toquemos esa barrera de 34,000, 5,000 puntos de margen, la recesión mundial es inminente y será brutal, porque millones y millones de dólares van para afuera del mercado y millones de trabajadores alrededor del mundo van para la calle que perderán sus empleos. Entonces, cuando nosotros escuchamos que gerentes medios de los bancos comerciales de la República Dominicana se les tiene prohibido hablar de bolsa, eso nos dice el grado de ignorancia que tienen nuestros pueblos. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, que nos gusta mucho. Entonces, los gerentes de bancos que tienen supuesta maestría, posgrado y algunos doctorados les están prohibiendo que hablen de bolsa y que no saben de bolsa. Entonces, ¿cómo queremos un país desarrollado con profesionales de la parte financiera y económica y que digan que no le hablen de bolsa? Es para que tengamos una idea hacia dónde va este país y hacia dónde van los países nuestros. Por eso es que los países desarrollados seguirán siendo desarrollados y nosotros seguiremos siendo vacas comiendo hierba en un corral, porque pensamos que son los títulos que lo tenemos aquí en la cabeza. Títulos y títulos. No, es resultados que nosotros queremos. Y si usted le prohíbe a un profesional que es el encargado de manejar nuestro dinero, que hable de bolsa, entonces usted se tiene que ir de ese banco. Usted no puede estar en esa parte dirigencial del banco, porque usted atenta contra la estabilidad económica del país. Porque lo más importante es el conocimiento. Todo pasa por la mano de Wall Street, todo, y lo vamos a ver hoy, que trajimos un programa para eso, para que usted entienda la importancia de la bolsa de valores. Y nosotros le hacemos un llamado al gobernador del Banco Central que le preste atención y que si eso es cierto, que se le está prohibiendo a todos los gerentes de los bancos hablar de bolsa de valores, bueno, se tienen que ir todos entonces. Hay que cancelarlos a todos, hay que cancelarlos. No puede quedarse uno solo, porque no tiene ni idea para qué están ahí. Entonces, ¿para qué le sirve su título, su maestría y su posgrado? Si usted desconoce cómo funciona el mundo empresarial, comercial y bursátil. Si usted desconoce cómo se negocia el mundo. Usted no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Entonces, no podemos tener profesionales en área financiera que desconozcan esto y que encima de eso se le prohíba que hablen de la bolsa de valores. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué está pasando. Miren, ahí vemos el S&P 500, que toca el 100 MA, también con mucho riesgo, independientemente de que el Dow Jones tuvo una ligera recuperación y que tiene que pasar por encima de los 36,650 puntos para que haya una recuperación total de la economía. Bueno, por S&P 500 también está colapsando y eso nos dice a nosotros una idea de lo que están haciendo ahora mismo las empresas y los gobernadores de los bancos centrales poderosos, que aunque continúan inyectándole liquidez al mercado, hay mucho riesgo en la bolsa de valores. Entonces, para que nuestro gobierno podamos tener una economía mucho más desarrollada y en crecimiento, debemos y tenemos que monitorear la bolsa de valores, porque nos dice lo que va a pasar en el mundo económico. Las empresas nuestras no pueden estar sujetas a los movimientos del mercado y que nosotros no sepamos qué hacer con ellas. Y eso es lo que está pasando en el mundo y eso es válido para todos los países del mundo, excepto para los desarrollados.
que ellos sí saben lo que tienen que hacer. Por eso cuando vemos en los medios de comunicación personas quejándose que si este gobierno no sabe gobernar, pero señores, un presidente en un año no puede tener una economía a flote, luego de 25, 30, 40 años una economía que estaba totalmente destruida. Porque el 80% de los dominicanos viven con menos de 13.500 pesos, 80% de los dominicanos. Entonces, eso no es cierto que tenemos una economía estable, no es cierto que tenemos una economía saneada. Y para que este país se desarrolle, necesitamos tres cosas, ¿eh? Esta es la única oportunidad que tenemos. Un ministerio público independiente, un mercado de valores fuerte y que nadie esté por encima de la ley. Hasta que no tengamos eso, este país no se puede desarrollar. Entonces, aquellas bocinas que si el gobierno no sabe trabajar, que si está más cara la comida, eso es falso, de toda falsedad. Todo no es el gobierno. Al gobierno hay que ayudarlo también. Necesitamos buenos profesionales que monitoreen la bolsa de valores para que le den al gobierno la información que necesitamos. Y esas personas que están hablando, bueno, pero usted parece que es masoquista, o usted no se recuerda cómo usted vivía hace 16 años, o qué usted tenía hace 16 años que no tiene ahora, o usted piensa que usted vivía bien cuando el 80% de los dominicanos viven con menos de 13.500 pesos, y que el apartamento que usted compró o compraba en el 2004, 2005, que costaba 700.000 pesos, él cuesta 7 millones de pesos, y que el carro que usted compraba en 300.000 pesos, él cuesta 1 millón de pesos, y que todo está más caro. Y usted me dice a mí que usted vivía mejor. Bueno, evalúese, usted tiene que evaluarse entonces. Y le hemos dicho a esos comunicadores, bocinas, que usted puede hablar de lo que usted quiera. Eso es un derecho que le concede la Constitución de la República. Ahora, cuando usted vaya a hablar de economía, consulte la bolsa primero, porque la bolsa es irreverente y todo lo refuta. Y nosotros vamos a ver quién es la bolsa de valores y qué están haciendo los poderosos con sus acciones y las empresas con sus acciones, previniendo un colapso que más temprano que tarde va a llegar. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos los buybacks. Miren, desde el año 2009, nunca antes se había incrementado tanta la compra de las acciones de la propia empresa para atrás. Cuando una empresa va a la bolsa de valores y compra sus acciones para atrás, es porque algo grande se está cocinando. Y ya le hemos dicho que la élite mundial, el 1%, tiene el 53% de todas las acciones globales del mundo, el 1%. O sea, ellos son los dueños de las corporaciones. Y que el otro 10%, excluyendo ese 1%, tiene el 35% de las acciones globales. O sea que entre esos dos grupos, del 11%, del top 11% mundial, posee el 88% de todas las acciones del mundo. ¿Y usted sabe cuál es la cantidad de dinero que hay en esas acciones? 120 trillones de dólares. Y cuando usted le saca, puede bajar con nosotros, señor director, cuando usted le saca 120 trillones de dólares, usted le saca el 88%, o sea que 120 con 12 ceros a la derecha. Entonces, para que usted tenga una idea de lo que eso significa por 88%, eso significa que ellos tienen, la élite mundial, el 11% tiene 106 trillones de dólares en acciones. ¿Y nosotros cuánto tenemos? Ni un centavo, porque todavía no existe la primera corporación dominicana que se cotiza en bolsa. Y suerte que este presidente, 8 empresas le dijeron que antes que finalice el año van a entrar a cotizar sus acciones, y eso es lo correcto. Y todas las empresas, incluyendo los bancos, deben entrar a la bolsa. Entonces, ¿qué está haciendo la FED? Que eso va a provocar, se lo hemos dicho, un colapso brutal en la economía mundial, porque ya ellos comienzan a dar señales de cuándo se van y qué van a hacer con el dinero de ellos. ¿Y quién es la FED para el mundo? Bueno, los dueños del dólar, del dólar, la Reserva Federal. Entonces, ¿qué dice la FED, señor director? Esa es la número 5. Para que usted tenga una idea lo que va a pasar. Fed officials, bond purchases could end by middle of 2022. Dice que la Reserva Federal va a parar la compra de bonos a mediados del 2022. Entonces, ¿cuál es esa compra de bonos que la FED dice que va a parar? Amplíeme ese párrafo, señor director, el primer párrafo, que se pueda leer correctamente, para que podamos verlo y nosotros, para que usted tenga una idea de lo que eso significa.
Dice aquí, Federal Reserve officials agree at the last meeting, if the economy continued to improve, they could start reducing their monthly bond purchases as soon as the next month and bring them to an end by the middle of 2022. La Reserva Federal en su último meeting sobre la economía, si la economía se sigue desarrollando satisfactoriamente, va a reducir la compra de bonos el próximo mes hasta mitad del 2022. Colóqueme la número 6, señor director, para que usted entienda. Imprime ese párrafo que está subrayado para que podamos ver realmente qué más dice la Reserva Federal sobre esos bonos y cuánto es que estamos hablando. Dice, last December, the Fed said that it would buy $120 billion a month in bonds until the economy had made substantial progress toward two goals, maximum employment and inflation that average 2% over the time. O sea, que la Reserva Federal va a comprar 120 mil millones de dólares mensual para aumentar la capacidad de liquidez, para que crezca la tasa de empleo y para mantener una inflación baja en 2% en el tiempo. 120 mil millones de dólares mensuales. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana son 78 mil millones de dólares. Entonces, si la Reserva Federal va a comprar 120 mil millones de dólares mensuales, eso significa entre 78 mil millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto. Estamos hablando 78 mil millones entre 120 mil, prácticamente 1.5 el Producto Interno Bruto que nosotros tenemos un año, lo compran ellos en un mes. O sea, que ellos van a comprar 120 mil por 12, 1.440 trillones de dólares en el año, la Reserva Federal. El Producto Interno Bruto que nosotros producimos un año completo, ellos van a comprar 1.5 todos los meses de eso. Para que usted tenga una idea de la cantidad de dinero que se va de la bolsa. Y que ellos están diciendo ya que para mediados del 2022, se van de la bolsa, se van de Wall Street, que van a dejar de comprar ese dinero. Y cuando usted le saca 120 mil millones de dólares todos los meses al mercado, a la economía más poderosa del mundo, que representa el 25% de la economía mundial, nuestro principal socio comercial, bueno, pero no van a comprar a nosotros ellos. O sea que la compra nuestra, las exportaciones nuestras, se van a reducir en un 30%, mínimo 30%. Es para que usted tenga una idea la importancia de monitorear el mercado. Y eso es la Reserva Federal, el dueño del dólar, quien domina el mundo. Y vamos a ver por qué. Entonces, cuando tenemos banqueros que le prohíben a sus banqueros medios, sus gerentes medios, que hablen de bolsa, tenemos un problema grave en el país. No podemos avanzar, porque eso es el mundo, la bolsa del mundo. Y le hemos dicho que el mundo se controla desde Wall Street, nos guste o no. Y que Wall Street no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Wall Street. El empresario dominicano necesita Wall Street. El industrial dominicano necesita Wall Street. Y esto lo necesitamos, porque esto es una cultura. Y nos va a tomar 15 o 20 años ser buenos inversores en bolsa de valores. Y los profesionales encargados de monitorear esto y de darnos el conocimiento de esto, pues no hablan de esto y ahora se les prohíbe que hablen de esto. No sé si es por la ignorancia o por la razón que sea, pero eso es inaceptable cuando el mundo se controla desde Wall Street. Entonces, colócame la número 7, señorito, para que veamos, miren, dice la FED que el precio al consumidor para la FED ya está en 2.78 y ellos quieren mantenerlo en menos de 2%. Es para que usted tenga una idea de lo que significa la inflación. Por eso todo está caro aquí. Y vamos a ver el por qué. Y la número 8, señor director, para que tengamos una idea de que la FED está atrapada en sus propias redes. Miren, esa línea blanca son los bonos del Tesoro de Estados Unidos 10 años. US Break-Even 10 Year, la blanca. Eso significa que para que usted como inversor de bonos del Tesoro de Estados Unidos salga empatado, tiene que estar colocado por encima de 2.50 de tasa de rendimiento. Mientras el crecimiento del GDP, el Producto Interno Bruto, está en 1.33,
el empate de sus bonos debe ser 2.50, porque por esta política de liquidez en los mercados y que la pandemia le ha dado la excusa perfecta para ellos sostener el mercado. Pero eso crea mucho pánico, porque eso trae mucho miedo a la bolsa de valores. Entonces, nuestro trabajo es monitorear la bolsa de valores para darle la información al gobierno. Para eso este programa. Entonces, si este programa no estuviera en el aire ahora mismo, ¿quién le dice al gobierno lo que va a pasar? Bueno, nadie, porque no hay otro programa. Vendrán más, muchos más, pero no por ahora. Entonces, nosotros necesitamos profesionales del área financiera que nos den esta información y que nuestros empresarios no estén sujetos a los movimientos de la bolsa sin conocimiento, porque sus empresas están vulnerables a lo que pasa en la bolsa de valores. Sus empresas quedan a expensas a lo que pasa en Wall Street. Entonces, le hemos dicho muchas veces cuál es el tipo de emoción que mueve la bolsa de valores. Y nosotros debemos estar precisos en esto para nosotros identificar cuáles son esas emociones y lo que está pasando en el mundo bursátil y lo que va a pasar en el mundo empresarial y comercial. Colócame la número 9, señor director, para que veamos. Fíjense, el fear and greed. El mercado lo mueven dos emociones, el miedo y la ambición. De acuerdo a Wall Street, esa lectura es 34, o sea, mucho miedo. Si toca extreme fear, la parte más roja, estuvo un tiempo, hace un mes, neutral en 49, y hace un año estuvo en 53, pero ahora esa lectura está en 34. En la medida que la bolsa suba y que se siga incrementando la compra de acciones, va a aumentar más miedo, porque mientras más sube la bolsa, más grande es el miedo y el pánico, porque se hace más crítica la caída. Mientras más sube y se extiende Wall Street, bueno, la caída va a ser brutal. Entonces el miedo se incrementa, el pánico se incrementa, porque aumenta la incertidumbre en la bolsa de valores. Y le hemos dicho muchas veces que en la bolsa de valores o todo es blanco o todo es negro. No existe el término medio, no existe el gris. Entonces, toda esa inflación que está produciéndose ahora en el mundo es producto de todo esto que está pasando. Porque los poderosos le están inyectando mucho dinero, la fe está atrapada. Nos dice a nosotros que la inflación para ellos está en 2.78 solamente. Entonces, la tasa de rendimiento de los bonos, para usted salir empatado, debe estar colocada a 2.50 y está en menos de 1 y pico. Entonces, no hay forma de cómo usted pueda equilibrar la inflación con la tasa de rendimiento. Entonces, por eso vemos que el Banco Central dice que aunque bajó la inflación, de acuerdo al Banco Central, que nosotros no creemos esto, porque está aumentando la inflación, está aumentando los commodities a nivel mundial y que se sigue sosteniendo la inflación, bueno, será mucho más duro entonces para la economía dominicana sostener el crecimiento en el tiempo. Colócame la número 10, señor director, para que veamos. Miren, cuando decimos que todo se negocia desde la bolsa, vamos a ver los principales commodities mundiales y que todos van a la bolsa de valores y que se negocian en Wall Street. Ahí vemos los commodities de agricultura. Amplíeme esa gráfica, señor director, para que veamos los commodities. Los commodities son inflacionarios por naturaleza. Amplíela, señor director, para que podamos ver algunos de esos nombres de esos commodities. Ahí vemos la soya, el trigo, la madera, el queso, el aceite de palma, la leche, la lana, el arroz, el té, el rubber band, el azúcar, la cocoa, el café y el jugo de naranja. En esa gráfica nada más. Colócame la número 11, señor director, para que sigamos viendo más commodities de agricultura. Entonces, ahí tenemos también, póngala del extremo izquierdo, señor director, que se puedan leer, el otro extremo, que se pueda leer. Péguela para el otro extremo, señor director, que se pueda leer los nombres exactos, los nombres de esos commodities. Ahí los vemos, fíjense. Pan hoy, aceite de palma, leche, arroz, té, los rubber band. Ahí tenemos, todos esos son commodities. Y todo el precio lo pone Wall Street. Entonces usted no le puede decir a un banquero que no hable de bolsa, porque eso es inflacionario, esa es la canasta familiar, esos son la materia prima para tener los productos terminados. Siga con la número 12, señor director, para que veamos los commodities de energía. ¿Y cuáles son esos commodities de energía? Bueno, ahí los vemos. El crudo de petróleo, el Brent, el gas natural, la gasolina, el etanol, el gas propano, el uranio, el metanol, todos son commodities y el precio lo pone Wall Street.
Y todos tenemos que usarlo eso todos los días. Entonces no le podemos decir a una persona de un banco que no nos hable de bolsa. Y el que haga eso se tiene que ir, porque entonces está atentando contra la estabilidad económica del país. No tiene ni idea, ¿eh? Los commodities industriales, ahí vemos los industriales. ¿Qué nos dicen los industriales? Bueno, tenemos ahí el carbón, el bitumen, es una parte de petróleo, el cobalto, el aluminio, el plomo, el zinc, el níquel, neodymium, tellurium. Entonces, busque para que usted entienda la idea, qué significa cada commodity de eso que se negocia en la bolsa de valores y que el precio lo pone en Wall Street. ¿Cuál es más, señor director? Los commodity livestock, aquellos que son como la carne de ganado vivo, carne de cerdo. Entonces, no es verdad. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos. Ahí vemos los livestock. Fíjense, ahí tenemos la carne de ganado, beef, los pollos, los feeder caros, los light caros, los lean hogs, el puerco y los índices de los commodities. Y los metales, también tenemos todos los metales. Entonces, para que usted tenga una idea, ¿quién es que controla el mundo y por qué? Pero esos commodities, todos esos commodities, ahí los vemos los metales, el oro, la plata, el silver, el cobre, el acero, el platino, el litio, lo que le hace la batería eléctrica. O sea, y vemos también más de agricultura. Usted no puede decirle que no hablen de bolsa de valores cuando el mundo se controla desde Wall Street, porque todos esos commodities se negocian en los mercados futuros. Y ahí vemos los índices. Y todo esos commodities viene dado en la moneda que se compran esos commodities, que es en US dólar. Y vamos a ver con quién se negocia el US dólar. Entonces, nuestro trabajo es llevarle esta cultura al pueblo dominicano. Porque esto no es un invento, Luis Fernando García, es un sistema. Y que la bolsa de valores es el sistema más complejo jamás creado por el hombre. Entonces, si todo va a la bolsa y todos esos commodities son en dólares y el dólar se negocia con todas las monedas del mundo en un 90%, bueno, pues el mundo se controla desde Wall Street. Y nosotros queremos tener un país analfabeto en bolsa. No, es al revés. La Cámara de Diputados debe exigirle a los legisladores que sepan de bolsa, porque teníamos diputados analfabetos aquí en el Congreso pasado, que no saben ni siquiera firmar. Entonces, esas son las personas que van a hacer las leyes. Una persona que no sabe firmar, analfabeto total, y está dirigiendo, y está en el Congreso. Bueno, entonces, nosotros tenemos un problema como sociedad, porque ese congresista o esa congresista no me representa a mí. Tenemos un problema grave, que una persona que va y levanta las manos para hacer leyes sea analfabeto. Mucho menos va a saber esto, lo que controla el mundo, y la Cámara de Diputados no se preocupa para que sus legisladores sepan de esto. Porque si usted quiere ser profesor, necesita una maestría. Donde quiera que usted va, necesita una maestría. Hoy las personas que hacen las leyes, ¿qué necesitan? Bueno, conocer de bolsa. ¿Y saben de bolsa? Bueno, se tienen que ir entonces. Porque no nos ayudan a crear leyes en beneficio de la economía dominicana. En el próximo bloque vamos a ver cómo se negocia el dólar y vamos a ver esos bancos, esas corporaciones de la bolsa, que los bancos nuestros le dicen a su gerente que no hablen de bolsa, mientras los bancos de países desarrollados hacen todo lo contrario y colocan su institución en la bolsa de valores para vender sus acciones. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todos esos commodities que le presentamos son inflacionarios por naturaleza y todos se cotizan en dólares. O sea que cualquier país que quiera comprar, no importa cuál sea el commodity, primero tiene que adquirir los dólares, ir al mercado y entonces comprar esa materia prima. Por eso todo se negocia en dólar. Aquí todo es en precios en dólar. Entonces, eso como es inflacionario por naturaleza, de plano produce inflación. Y si produce inflación, aumenta
automáticamente el precio del producto final. Entonces, colóqueme la número 19, señor director, para que veamos la inflación mundial. Y miren, la inflación, ahí está toda la inflación de los principales países del mundo. Y en Estados Unidos, la inflación US es 5.4%. Ahí lo vemos desde Japón, Arabia Saudita, China. Siga subiendo, señor director. Irlanda, Italia, España, Alemania, Canadá, siga subiendo. India, Filipinas y Estados Unidos 5.4, México 6, Rusia 7, Brasil 10, Turquía 19, Argentina 51 y Venezuela 2.719 la inflación. Pero en Estados Unidos es 5.4% la inflación. Y nosotros todos, nuestro principal socio comercial. Eso significa que algo que cueste $1.000 a un empresario dominicano en Estados Unidos, $1.000 por 5.4%, le va a costar ahora $1.054. $54 más le va a costar ese producto producto de la inflación, ¿eh? Entonces, si le cuesta $54 más, 54 por 57, estamos hablando que va a tener que pagar 3.000 pesos más, producto de la inflación, ese empresario dominicano o ese industrial dominicano. Eso aumenta el precio final automáticamente. Nada más eso, ¿eh? Solamente con que haya inflación en Estados Unidos, con que esos commodities suban, aumenta la inflación mundial, porque todo se negocia en dólar. Y vamos a ver quién es entonces el dólar más adelante. Colócame la 21, señor director. Miren, ahí vemos todo cómo se incrementó en este año todo. El aceite de calefacción, 117%, el crudo de petróleo, 105%, el Brent, 100%, la gasolina, 98%, el café, 95%, el gas natural, 91%, el aluminio, 67%, la madera, 63%, el algodón, 56%, el azúcar, 45%, el cobre, 41%, el maíz, 34%, el trigo 24, la soya 16, el oro y la plata solamente fue lo que se mantuvieron negativos. Entonces, todo subió, prácticamente todo por encima de un 30, 40, 50% y 100%. Entonces, todo tiene que subir. Entonces, los pueblos que no entiendan esto, que esto es Wall Street que le pone el precio y que afecta al producto final de nuestros empresarios, y que afecta al producto final de la comida, que afecta a la canasta familiar, que le quita el poder adquisitivo al pueblo dominicano, a los trabajadores dominicanos. Y que usted tiene que invertir más en su canasta familiar, pero su salario no es elástico, su salario es el mismo. Entonces, todo va a estar caro y más caro. Entonces, por eso es que tenemos que educar a nuestro pueblo en bolsa de valores para que podamos entender esto. Este es el punto de partida, ¿eh? Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte y este no será el primero. República Dominicana no se va a desarrollar. Seguiremos siendo así, países del quinto mundo, porque nuestros funcionarios del gobierno no les importa la bolsa por la razón que sea. Tenemos legisladores en el gobierno pasado analfabetos y entonces legislando y levantando las manos y no saben con qué se come esto. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, una sociedad y un país no se maneja así. Entonces, debemos de exigirle a nuestros congresistas que tengan conocimiento en bolsa de valores. Porque ellos son los que levantan la mano y aprueban todo. Impuesto nada más al pueblo. No, así no. Porque todo no es impuesto. El país más rico del mundo es uno de los que menos impuestos paga, por debajo de 18%, 12%. Nosotros pagamos 18%. Ahora nadie se puede llevar 3.000 millones de pesos para los bolsillos, ¿eh? Nadie se puede llevar los cuartos del pueblo de los contribuyentes para los bolsillos, porque va a 3.000 millones de años preso, como tiene que ser, y confiscado todo. Entonces, es así. Dice el Banco Central, bueno, todo tiene que tener inflación. Colócame la 22, señor director, que la inflación alcanzó un 7.74%. Bueno, usted pierde con una desviación estándar del tipo de cambio de 8, más 7.74, estamos hablando de 15.74, menos 3 son 12.74, diríamos que 13%. Usted está perdiendo 130.000 pesos en el año por cada millón de pesos que usted tenga de dinero en rentabilidad. Eso pierde usted de su capital todos los años. Entonces, nos guste o no, esa es la cruda realidad. ¿Quién nos lo dice? La bolsa de valores. Entonces, llegó el momento ya para que nuestros banqueros entren a la bolsa de valores. Entonces, dicen los bancos que a su gerente no hablen de bolsa. Entonces,
Colócame la número 24, señor director, para que veamos. Miren, es el HSBC, un banco inglés que tiene su headquarter en Inglaterra y que suple a Asia, Hong Kong, Shanghái. Esas son las siglas de ese banco. HSBC, un banco de la Bolsa de Valores, ADR, American Depository Receipt, significa una corporación que se cotiza en Wall Street, pero que está fuera del territorio norteamericano. Se negocia en el NYSE, tiene share outstanding, tiene 4.000 millones de acciones a la venta ese banco y tiene un capital, cuesta, precio de mercado, 118.230 millones de dólares. Produce de dividendo 2.26 y tiene empleados en el mundo, 235.000 empleados en el mundo. Es el HSBC, un banco inglés con su headquarter en Inglaterra, mientras que los bancos nuestros le prohíben a sus gerentes medios que hablen de bolsa. Ellos van a la bolsa porque ellos viven de la bolsa, viven de nosotros. Entonces, si es así, entonces ¿por qué nosotros no promovemos esto? Y nuestro banquero, colócame la número 25, señor director, para que veamos el análisis técnico del HSBC, 29.19 sus acciones, y subiendo, y seguirán subiendo, holding. Y la número 26, señor director, ahora un banco americano, Wells Fargo, con el ticker symbol WFC, tiene acciones a la venta, 4.106 millones de acciones, un capital de mercado de 189.000 millones de dólares, empleados, 268.000 empleados tiene. Entonces, para que usted tenga una idea, ¿y cuánto cuestan las acciones de Wells Fargo, señor director? $45, ese es el número 27. O sea, nuestros bancos le prohíben a sus gerentes que hablen de bolsa y los bancos de los países desarrollados están en la bolsa. Ese es el negocio de ellos, ese es el gran negocio del capitalismo. Y tenemos gerentes de banco y gerentes medios que dicen que tienen maestría y posgrado. Esos títulos no nos sirven para nada. No sirven nuestros títulos si no sabemos de bolsa de valores. Y eso va directo a los gerentes de banco, a los oficiales de banco. Llegó el momento de entrar a la bolsa ya, ¿eh? Esto es sí o sí, porque su dinero no tiene valor en los bancos comerciales. Colócame la número 28, señor director, para que veamos un banco canadiense, Toronto Dominion, el quinto banco mundial. Sus acciones 70-31, se negocia en el Chase, en el NYSE, 1.8 billones de acciones, un capital de mercado de 124.000 millones de dólares y tiene un long term debt de 14.05, produjo net income con la venta de acciones y todo su capital, 11.900 millones de dólares de beneficio cash. Entonces nuestros bancos le prohíben a los gerentes medios que hablemos de bolsa. Bueno, hay un problema grave. Entonces todo esto, todos esos commodities en dólares y todo es en el dólar que se negocia en el mundo, porque esa es la principal moneda del sistema financiero. Colócame la número 32, señor director, para que veamos con quién se negocia el dólar. Ahí vemos el dólar con toda la moneda del mundo. Y siga con la 33, señor director, los últimos minutos que nos quedan, para que veamos, fíjese, el dólar con la moneda de Europa, el eurodólar con todas las monedas del mundo, porque todo es en dólar, los commodities en dólar y las acciones en dólares, la materia prima es en dólar. Ahí vemos contra la moneda de Europa, todas las monedas del mundo. Y continúe con la siguiente, señor director, para que veamos con las criptomonedas, con el Bitcoin, con el Ethereum. Entonces, y la siguiente, señor director, ¿con quién más se negocia el dólar? Con las Australia, el dólar australiano, con New Zealand, Nueva Zelanda. ¿Y quién más, señor director, también el dólar? Vamos a ver los últimos con la Asia, con todas las monedas de los países asiáticos, porque las monedas se negocian en pareja y todo eso es en la bolsa. Y colóqueme la siguiente, señor director, para que veamos también con la América, la República Dominicana. Ahí seguimos con Asia. Y la siguiente, señor director, para que terminemos ahí, para que veamos entonces qué va a pasar. África, con todas las monedas del continente africano se negocia el dólar. Entonces yo no necesito saber de la economía de ningún país. Basta y sobra que yo estudie cómo se negocia el dólar para determinar cómo va el mundo. Y colóqueme en la siguiente gráfica, señor director. Después de África viene América.
y entonces vamos a ver la República Dominicana, que ahí también está el peso dominicano con relación al dólar. Esa es la número 44, señor director. Póngame la 44 para que veamos, amplíeme eso. Ahí está el Dominican Peso con América también, suba lo que se lea. US dólar Dominican Peso, de acuerdo a Wall Street, 56.20. Entonces, todo en el mundo es desde Wall Street. Entonces, los commodities vienen dados en dólar. Las acciones son en dólares la mayoría porque todo se compra en dólar. El dólar se negocia con todas las monedas del mundo, afecta la tasa de interés, afecta la inflación, afecta el dinero en los bancos, en los certificados de inversión, afecta la inversión extranjera y afecta los ingresos del gobierno, afecta a las empresas dominicanas, el industrial dominicano. Bueno, entonces, ¿quién controla el mundo? Wall Street. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Aprender la bolsa de valores para que esta cultura, que nos va a tomar de 15 a 20 años, podamos dejarle un legado al pueblo dominicano. Entonces es inaceptable que a los banqueros se les prohíba hablar de bolsa. Y eso hay que investigarlo seriamente, porque entonces su dinero, la persona encargada de manejar su dinero, no tiene ni idea cómo funciona el mundo, porque no tiene forma de probar que nosotros estamos hablando mentiras. Esta es la verdad en blanco y negro. No aguanta un debate esto. Y yo los reto a que vengan aquí y que probemos esto. Y que vengan a hablar de bolsa de valores. Lo estamos retando, Entonces, no podemos tener banqueros que le prohíban a sus funcionarios, a sus gerentes medios, que no hablen de bolsa de valores. Eso es inaceptable, porque lo hemos dicho muchas veces, y esta no será la última que lo vamos a decir, que para que un país se desarrolle necesitamos tres cosas: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Es la única forma de tener un país con una economía saneada y un país en vía de desarrollo, y que mañana podamos decir que tenemos un país rumbo a ser un país rico. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerle la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en